Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí en la plataforma para hablar o seguir hablando sobre el tema del verbo. Durante esta semana estaremos tocando específicamente la clasificación de los verbos, tomando en cuenta los criterios morfológicos, semánticos y sintácticos en su primera parte. ¿Ok? Hablaremos un poco sobre los verbos personales e impersonales para iniciar y posteriormente trabajaremos los verbos copulativos y predicativos o no copulativos. Para ello, sí, necesitamos recordar el tema de la sintaxis o el estudio de las oraciones, pues tenemos que analizar el verbo en función del núcleo del predicado para poder comprender cada una de las funciones, ¿sí? Cada una de las funciones que cumple según el tipo de verbo que vayamos a analizar. Vamos a empezar esta semana con el estudio de los verbos, ¿sí? Y su clasificación según el criterio morfológico, ¿ok? Según el criterio morfológico. Morfológicamente, los verbos se van a clasificar en dos grupos, los llamados personales y los impersonales, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con los llamados verbos personales. Son la mayoría de verbos que presentan un sujeto gramatical, o son todos los verbos que presentan un sujeto representado por un pronombre personal, sea este expreso o que aparezca en la oración, o sea tácito o que se sobreentienda. Estos pueden conjugarse en las tres personas gramaticales del discurso, sea primera, segunda o tercera, considerando los pronombres tónicos o aquellos que funcionan como núcleos del sujeto. Yo, nosotros, tú, usted, ustedes, él, ella, ellos o ellas. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí algunos ejemplos. Escribirás una canción, ella viajará a México, nosotros compraremos muchos regalos, haz tu tarea, cerrarán la fábrica temprano y revolotean por ese parque. Tenemos que analizar cada una de estas oraciones para identificar y demostrar que efectivamente son verbos personales. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar el procedimiento para hallar el sujeto y el predicado. El paso número uno era reconocer el verbo y aquí en la primera oración el verbo es escribirás. El paso número dos correspondía a colocarle debajo la nomenclatura n.p o núcleo del predicado, pues el verbo dentro de una oración, según el criterio sintáctico, cumplirá la función desde el núcleo del predicado. Ahora bien, el tercer paso era hacerle las preguntas respectivas para hallar al sujeto y por ende al predicado. ¿Quién, quiénes o qué? ¿Quién para una persona? ¿Quiénes para dos o más? ¿Y qué cuando se trata de un animal o un objeto? La pregunta es, ¿quién escribirá una canción? La respuesta es tú. El verbo se encuentra en segunda persona del singular, representado por el pronombre personal tú. A este tipo de sujeto se le denomina sujeto tácito. Es aquel que no aparece, pero se sobreentiende que hay alguien realizando la acción. En este caso, ese alguien es la segunda persona tú. Por lo tanto, estamos ante un verbo llamado personal. Tú escribirás una canción. La siguiente dice, ella viajará a México. Ubicamos el verbo viajará, le colocamos núcleo de predicado y luego hacemos la pregunta. ¿Sí? La pregunta, ¿quién viajará a México? Respuesta, ella. Por lo tanto, también este es un verbo personal, pues señala a un sujeto quien hace la acción. Vamos a terminar con este otro. Nosotros compraremos muchos regalos. El verbo es compraremos. ¿Ok? Ahí está el verbo. ¿Quiénes compraremos? Nosotros. Le colocamos
núcleo del predicado, n.p, y reconocemos que es un verbo personal haciendo la pregunta, ¿quiénes compraremos muchos regalos? La respuesta es nosotros. Sujeto y predicado. A ese tipo de verbo o a estos tipos de verbos se les llaman personales. Igualmente, ¿quién hace tu tarea? Tú. ¿Quiénes cerrarán la fábrica? Ellos. ¿Quiénes revolotean por ese parque? Ellos. Estamos ante verbos llamados personales. Ahora, los verbos impersonales, por contraparte, son aquellos que no admiten un sujeto gramatical. No señalan a alguien específicamente quien haga la acción. Son también denominados verbos defectivos o defectuosos o unipersonales, porque se encuentran generalmente conjugados en la tercera persona que no corresponde a él o a ella. En su mayoría son los verbos referidos a fenómenos naturales generalmente, ¿ok? Son verbos referidos a fenómenos naturales, aunque algunos sí se relacionan con fenómenos naturales. Por ejemplo, la primera oración dice, llovió mucho en la noche. Ubicamos el verbo, hay verbo, llovió. Este llovió viene de llover, lógicamente es un verbo impersonal, pues se trata de un fenómeno natural. Por lo tanto, debajo de él no vamos a colocar núcleo del predicado, simplemente colocaremos una V y una I, haciendo referencia a que es un verbo impersonal y por lo tanto, al no tener sujeto, no presenta una estructura compuesta por sujeto y predicado. Entonces, estamos ante una oración unimembre, que es aquella que presenta una estructura que no es ni sujeto ni predicado. Hizo excesivo calor. Verbo haber y hacer en tercera persona del singular, ¿sí? También serán verbos impersonales. Nadie hace calor. Ahora, esto está referido directamente con un fenómeno natural. Entonces, esto también será un verbo impersonal. Luego tenemos es demasiado tarde. Verbo ser y estar en tercera persona del singular, que también lo hemos trabajado años anteriores, es tercera persona del singular referido al tiempo, ok, también es un verbo impersonal. Y por lo tanto también es una oración unimembre. Nadie es demasiado tarde. Y terminamos con se venden gatitos, ¿ok? Verbos encabezados con el pronombre se, los cuales no señalan a un sujeto específico. Tenemos venden, es el verbo, y en donde nos damos cuenta que en esta oración o esta oración no presenta un sujeto específico. Por lo tanto, también estamos ante un verbo impersonal. El resto de las oraciones estaremos desarrollándolas durante nuestras clases, ¿sí? En vivo, y te pediré tu ayuda para poder, ¿sí? Analizar cada uno de ellos. Ahora pasemos a reconocer la segunda clasificación según el criterio sintáctico y semántico en su primera parte. Aquí los verbos se clasificarán semánticamente en copulativos y predicativos o no copulativos. Ahora, dentro de los no copulativos estará una subclasificación pasando por los transitivos e intransitivos y los pronominales. Dentro de los pronominales tenemos a los reflexivos, cuasi reflejos y a los recíprocos. Temas que los estaremos viendo en las siguientes semanas. Por ahora nos abocaremos al estudio de los copulativos y predicativos o no copulativos. Vamos a empezar con los verbos copulativos. Hay que entender que la palabra copulativo viene de copular y copular significa unir. Por lo tanto, un verbo copulativo es aquel verbo que simplemente sirve de enlace o nexo, ¿ok? Entre el sujeto y el predicado nominal, ¿sí? Los verbos copulativos más conocidos son ser, estar, ¿sí? Parecer, además de otros verbos que en ciertos contextos son copulativos, ¿no? Pero un requisito indispensable es que para que sea copulativo tiene que tener un atributo.
¿Qué es un atributo? Una cualidad del núcleo del sujeto. Entonces, ese atributo va a estar unido al núcleo del sujeto gracias a un verbo copulativo. ¿Ok? Estos verbos, al servir de nexos, simplemente van a carecer de significado, no van a señalar una idea de acción específica, estado o comportamiento. Simplemente sirvan de nexo. Por lo tanto, necesitarán de un complemento obligatorio denominado atributo. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Vamos a analizar las siguientes oraciones. Yo estoy feliz. O decir, yo feliz, mi atributo. Estudiantes satisfechos. Hija enferma. Juan callado. Animales tranquilos. Vanidad insoportable. A cada uno de esos sustantivos y adjetivos les hemos colocado en medio un nexo, un verbo copulativo para formular una oración. ¿Cómo analizamos esto? Lo hacemos de la siguiente manera. Ubicamos el verbo en primer lugar. Estoy viene de estar. Más allá de decir que estar es un verbo copulativo, ojo, siempre y cuando haya un atributo que sea un complemento del núcleo del sujeto. Le colocamos núcleo de predicado, n.p, y hacemos la pregunta. ¿Quién está feliz? La respuesta es yo. Tenemos al núcleo del sujeto y tenemos a este complemento llamado atributo. Ahí está. Entonces, el verbo copulativo es aquel que sirve de nexo entre el núcleo del sujeto y su atributo. Simple. Los estudiantes parecen muy satisfechos. Parecen. Aquí funciona como copulativo. ¿Por qué? Porque hay un atributo del núcleo del sujeto. Le colocamos núcleo del predicado, n.p, y hacemos la pregunta. ¿Quiénes parecen muy satisfechos? Respuesta, los estudiantes. Entonces, aquí tenemos un adjetivo que funciona como atributo del núcleo del sujeto, estudiantes. Este está modificado por un adverbio de cantidad, no hay ningún problema. Toda esta estructura funciona como un atributo. Ahí está. Listo. De esta manera estamos demostrando que este verbo carece de significado y que necesita obligatoriamente de un complemento llamado atributo. Terminamos con esto de aquí. El verbo es está. Y hacemos la pregunta respectiva. ¿Quién está enferma? La respuesta es, ahora sí, nuestra hija. Efectivamente. Ahí está. Hacemos el slash y reconocemos a enferma como un atributo de quién? De la hija, que sería el núcleo del sujeto. A este elemento, ¿sí? Se le llama, ¿cómo se le llama? Atributo. Ahí está. Entonces, estamos demostrando que efectivamente cada uno de estos verbos son verbos copulativos, pues sirven de nexo entre el núcleo del sujeto y el atributo de los mismos. En cambio, los verbos no copulativos, también llamados predicativos, ¿ok? Son aquellos que expresan todo tipo de fenómenos, acción, sentimientos, estados, etcétera. No necesitan obligatoriamente de un complemento atributo. Sin embargo, pueden llevarlo. Este tipo de complemento es llamado predicativo. Ojo. ¿Cuáles son los ejemplos? Veamos aquí. Tenemos vete como núcleo del predicado. ¿Quién vete? Respuesta, tú. Sujeto tácito, ¿sí o no? Claro que sí. Ese punto T
y el sujeto será tú. Ahí está. Tú, vete. A diferencia de los copulativos, estos verbos sí tienen carga significativa, expresan una idea de acción. Entonces estamos ante un verbo no copulativo, pues no necesita de un atributo. ¿Ok? Pedro baila alegre. El verbo es baila. Le colocamos núcleo de predicado. Y hacemos la pregunta, ¿quién baila alegre? Respuesta, Pedro. Ahora bien, este elemento, sí, este elemento que señala una cualidad del objeto directo, o perdón, que señala una cualidad del verbo, ¿ok? Es denominado un complemento llamado predicativo. ¿Por qué? Porque es una cualidad de la acción como se presenta en este caso. ¿Ok? Y eso vamos a trabajarlo con mayor detenimiento durante nuestras clases en vivo. Tienes que hacer tu tarea. El verbo es una perífrasis verbal. Tienes que hacer. Eso funciona como núcleo de predicado. ¿Quién tienes que hacer tu tarea? La respuesta es tú, sujeto tácito. Sujeto tácito. Tú. Tú tienes que hacer tu tarea, ¿no? Esto sería un complemento llamado objeto directo. ¿Qué tienes que hacer tú? Tu tarea, ¿ok? Entonces, para terminar nuestro tema de esta semana, los verbos copulativos simplemente sirven de nexo entre el núcleo del sujeto y su atributo, y los verbos no copulativos no requieren de un atributo para que se pueda entender la idea de la acción. Durante las clases en vivo estaremos desarrollando algunos otros ejercicios para poder entender claramente el tema de la clasificación de los verbos según el criterio morfológico y semántico. La próxima semana estaremos continuando con el estudio de los demás tipos de verbos. Conmigo será hasta esa próxima semana. Cuídense mucho, no se olviden de revisar el material. Hasta pronto.